Hoy vamos a ver la unidad número 4, que es aplicación de derivadas. Entonces, antes de empezar a ver las aplicaciones de derivadas, es importante que tengamos en cuenta un par de conceptos que vamos a utilizar más adelante. El primer concepto que vamos a utilizar es el de máximos y mínimos, ¿sí? Porque una de las principales aplicaciones que tiene la derivada es en el cálculo de los máximos y mínimos en una función. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de máximos y mínimos dentro de una función. Podemos tener máximos y mínimos absolutos, en donde un máximo es absoluto cuando no existe otro punto en todo el dominio de la función que sea mayor que este valor. En este caso le llamamos c. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe otro punto en todo el dominio que sea mayor a c, o menor a c en el caso de un mínimo absoluto. También podemos ver que tenemos máximos y mínimos locales. ¿Qué quiere decir? Que cuando un valor es un máximo local, si f en c es mayor que f de x, cuando analizamos la función dentro de un determinado intervalo. Y es un mínimo local de igual manera cuando lo evaluamos en un determinado intervalo. Bien, entonces, un ejemplo es, por ejemplo, tenemos esta función en donde tenemos un mínimo, en realidad este es el mínimo, un mínimo, podríamos decir un mínimo absoluto. Acá podríamos decir que es un máximo local. ¿Por qué? Porque este punto, que es el punto más alto dentro del dominio, es el máximo absoluto. Y este podríamos evaluarlo, si nosotros lo evaluamos en un intervalo, podríamos decir que es un máximo local. Igual que este punto, podríamos decir que es un mínimo local, aunque tenemos todos estos puntos que son menores a ese valor. Los máximos absolutos dependen del dominio y los máximos y mínimos relativos o locales dependen del intervalo en donde se evalúe la función. Después, por ejemplo, podríamos analizar la parábola, en donde la parábola tiene un mínimo pero no tiene un máximo, tiene un mínimo en el origen. Podríamos tener una función de este tipo, en donde esta función no tiene ni máximos ni mínimos, igual a x cubo, sino que tiene este puntito de acá que se llama de otra manera, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Y este análisis de la aplicación de derivadas da origen a algunos teoremas que, si bien nosotros los vamos a ver, los vamos a mencionar y vamos a ver la gráfica, no vamos a realizar una demostración. Nosotros tenemos el primer teorema que vamos a analizar, que es el teorema del valor extremo, que dice: si f es continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un valor máximo absoluto en C y un valor mínimo absoluto en D en algún número C y D que pertenece al intervalo AB. Entonces, este teorema lo podemos visualizar en la figura 7, donde se ilustra el teorema del valor extremo. Obsérvese que en su valor extremo se puede tomar, puede haber un extremo dentro del intervalo más de una vez. Aun cuando el teorema del valor extremo es muy aceptable a nivel intuitivo, su demostración es un poco complicada, por lo tanto no lo vamos a ver. Pero podemos ver, como dijimos en la figura 7, que este es el intervalo AB y podemos ver que tenemos acá y acá, tenemos dos extremos, o dentro de este intervalo AB tenemos un extremo acá, o dentro de este intervalo AB tenemos varios extremos. Luego podemos observar en la figura 8 y 9 se muestran funciones que no tienen que poseer valores extremos dentro de sus intervalos. O sea que son funciones
que no satisfacen el teorema del valor extremo. El problema de este tipo de funciones es que no son continuas dentro de este intervalo, por lo tanto no lo satisfacen. La condición de la hipótesis del teorema del valor extremo es que f de x sea continuo. Entonces, otro teorema que vamos a observar es el teorema de Fermat, que dice que si f tiene un valor máximo o mínimo local en un x igual c, y si f' en c existe, entonces f' en c es igual a 0. O sea, como se puede ver en la figura 10, tengo un extremo acá y un extremo acá. Del análisis de la pendiente de la recta tangente a lo largo de toda la curva, se puede observar, vamos a cambiar al puntero, se puede observar cómo va a ir la pendiente, va a ir cambiando hasta que la recta tangente en el extremo es horizontal, por lo tanto la derivada es 0, acá y acá. Hay algunas funciones que no cumplen esta propiedad, como puede ser esta función que tenemos acá y la función valor absoluto, que son funciones continuas, pero el problema es que en el valor en cuestión la derivada no existe. Por lo tanto, por ejemplo, en la función valor absoluto no existe derivada y en la x al cubo, en este punto 0, la derivada es 0, pero no hay un extremo. Entonces, vamos a ver una definición que es muy importante, que se deriva del teorema de Fermat, que es la definición de un número crítico o un punto crítico. Entonces nosotros decimos que un punto crítico de una función f es un número x igual c que pertenece al dominio de la función en donde la derivada es 0 o no existe. Eso es un punto crítico, en donde la derivada es 0 o no existe. Por lo tanto, yo podría analizar, acá tengo un ejemplo, me dan una función y me piden calcular los puntos críticos. Entonces, yo derivo la función, analizo, en este caso dentro de la derivada, cuáles son los valores que hacen 0 la derivada, que en este caso la derivada queda un cociente, pero el único valor que hace 0 la derivada son los valores que hacen 0 al numerador, o sea, a este. Esto es lo que yo tengo que analizar que se haga 0. Como podemos ver, acá, esta es la condición que se analiza, se despeja el valor de x y se llega a que x es igual a 3 medios. Entonces, un x igual a 3 medios es un valor, un punto crítico. El otro punto crítico que se analiza, porque según la definición de número crítico, de punto crítico, es cuando la derivada es 0 o no existe. Cuando tengo un cociente, la otra condición que puede hacer que la derivada no exista es que el denominador sea 0. Por lo tanto, de acá puedo sacar que si x es igual a 0, la derivada no existe. Por lo tanto, ese es el otro punto crítico que se presenta, que son esos de ahí. Bien, entonces, de esta definición yo puedo sacar una conclusión, que es que si f tiene un máximo o un mínimo local en x igual c, entonces c es un punto crítico. Por lo tanto, para analizar un máximo o un mínimo de una función continua dentro de un intervalo AB, se podrían definir un método o una cierta cantidad de pasos. Entonces, el primer paso es encontrar los valores de f, que son los números críticos o los puntos críticos. Después, hallar los valores de f en los extremos del intervalo. Y por último, el más grande de los valores del paso 1 y 2 es el valor máximo absoluto y el más pequeño es el valor mínimo absoluto. Eso sería tomando se podría decir como si fuera la premisa o la cabecera de este razonamiento, el teorema del valor extremo que vimos al principio. Acá tenemos un ejemplo en donde hacemos un análisis, calculamos los puntos críticos, calculamos los puntos en los extremos y hacemos esta comparación para determinar cuál es de esto entre los extremos y los puntos críticos, cuál es el máximo y cuál es el mínimo.
Bien, ahora vamos a analizar otro teorema muy importante, que es el teorema del valor medio. El teorema del valor medio, el primer teorema es el valor de Rolle, el teorema de Rolle. Rolle dice que si f es una función que satisface las reglas de tres hipótesis, entonces hay un punto en donde la derivada vale 0. La primera es que f es continuo en un intervalo cerrado. La segunda es que es derivable en un intervalo abierto. Y la tercera es que la función en los extremos del intervalo valen lo mismo. Entonces, sí o sí, existe un valor que se encuentra dentro del intervalo AB en donde la derivada es 0. En la figura 1 podemos observar algunos casos. La premisa más importante que diferencia el teorema de Rolle es que las funciones en los dos extremos tienen que ser iguales. Entonces, podríamos definir el teorema del valor medio con las mismas premisas, por lo menos las dos primeras, que es que si la función es continua y derivable, entonces existe un punto C que pertenece a B, en donde yo puedo expresar la derivada como la pendiente de la recta secante, en este caso entre AB, y podría dejarlo expresado de esta manera como si fuera la ecuación de una recta. A ver, ¿qué es lo que me indica el teorema del valor medio? Que el teorema del valor medio me indica que hay un valor entre el intervalo AB en donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante entre los dos extremos AB. O sea, yo trazo la recta secante entre AB y en todo este intervalo AB hay un punto que hace que coincida la pendiente de la recta tangente con la pendiente de la recta secante. Esto sería la pendiente de la recta secante y esto sería la pendiente de la recta tangente. Ese valor que hace de todas las rectas tangentes que tengo entre AB, hay una, o puede haber un punto, o dos, o lo que sea, que hacen que coincida. Por ejemplo, en la figura 4 podemos observar que hay dos puntos, un punto P1 y un punto P2, que hace que la recta tangente en estos puntos coincida con la recta secante. Bien, entonces del teorema del valor medio se desprenden un teorema y un corolario que son muy importantes, que es que si f' de x, o sea, si la derivada es igual a 0 para todos los valores de x dentro del intervalo, entonces la función es constante en ese intervalo. Y por corolario podemos decir que si tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales en todo x perteneciente al intervalo, entonces f menos g es constante sobre el intervalo b. Este corolario es útil. Bueno, nosotros no vamos a llegar a ver no vamos a llegar a ver integrales, pero estas funciones que se diferencian en una constante se llaman primitivas y es la base de la integral. Bueno, entonces, muy bonito todo esto, todos los teoremas y demás, pero ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, entonces podríamos ver cómo afecta la derivada a la forma de la gráfica. Entonces podríamos comenzar a utilizar la derivada para analizar el comportamiento o la forma de una gráfica. Como por ejemplo, podemos definir cuándo una gráfica es creciente y cuándo una gráfica es decreciente. Entonces, nosotros vamos a decir que sobre un intervalo una función es creciente cuando su derivada en todos los puntos del intervalo es positiva. Y vamos a decir que es decreciente cuando su derivada es negativa. Entonces en la figura 1 podemos observar las diferentes pendientes de la recta tangente entre el punto A y B y podemos ver que podríamos decir que la pendiente entre A y B siempre es positiva, por lo tanto la función es creciente. Acá es negativa, por lo tanto es decreciente, acá vuelve a ser positiva y es creciente. Por lo tanto yo podría decir que tengo intervalos de crecimiento
entre AB y CD y un intervalo de decrecimiento entre BC. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. Yo tengo una función, entonces puedo definir los intervalos entre los puntos críticos. O sea, yo primero calculo los puntos críticos. Los puntos críticos son los límites de mi intervalo. O sea, yo tengo un punto crítico. A ver si le cambio un poquito el color. Le vamos a poner verde. Yo tengo un punto crítico acá. Tengo un punto crítico en 0 acá. Tengo un punto crítico acá. Y nada. Entonces, yo puedo decir que de menos infinito hasta menos 1 es mi primer intervalo. Y evalúo. Tomo un valor y me fijo qué signo tiene la derivada. Después, entre menos 1 y 0, otro intervalo, hago exactamente lo mismo. Analizo el sentido de la derivada. Entre 0 y 2, hago lo mismo. Evalúo el signo de la derivada. Y entre 2 y más infinito, que sería el último intervalo, hago lo mismo. Entonces yo podría decir que entre menos infinito y 1 tengo un intervalo de decrecimiento porque la derivada es negativa. Entre menos 1 y 0 es positivo, entonces tengo un intervalo de crecimiento. Entre 0 y 2 es negativa, por lo tanto tengo un intervalo de decrecimiento. Y entre 2 y más infinito tengo un intervalo de crecimiento porque la derivada es positiva. Bien. Esto da surgimiento a una prueba que se llama prueba de la derivada primera o el criterio de la derivada primera. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos un valor x igual c, que es un punto crítico en una función continua f. Entonces, si f cambia de positiva a negativa, entonces en c tengo un máximo. Si la derivada cambia de negativo a positivo, tengo un mínimo. Y si la derivada no cambia de signo, no tengo ni un máximo ni un mínimo. Entonces, esto es lo que pasa acá, por ejemplo. Acá yo voy de positivo a negativo, entonces tengo un máximo. Acá voy de negativo a positivo, entonces en C tengo un mínimo. Puede pasar que yo vaya de positivo, se me hace 0 la derivada y sigue positivo. Esto lo que se produce es un cambio de curvatura, entonces no se dice que no es ni máximo ni mínimo. Después le vamos a llamar, se les llama punto de inflexión. El punto de inflexión es un punto en donde se produce un cambio de curvatura en la gráfica. Es que sería el caso C y el caso D. Bien, entonces, este cambio de curvatura nos puede servir para definir otro comportamiento de la función, que es la concavidad de la función. Yo puedo decir que una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia arriba cuando la derivada siempre es positiva y es cóncava hacia abajo cuando, bueno, en realidad se dice que si la gráfica f queda por arriba de todas las rectas tangentes, entonces se dice que es cóncava hacia arriba. Y si la gráfica queda por debajo de las rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo. Ya después vamos a cambiar, porque a mí no me gusta esta definición. Yo la coloqué porque es la definición que da el libro, pero prefiero otra definición que es más en función de los cambios de signo de la derivada, que es esta prueba de concavidad que vemos acá. Entonces, yo voy a decir que es cóncava hacia abajo cuando en el intervalo se produce un cambio de signo, cuando paso de positivo a negativo. Cuando tengo un máximo es cóncava hacia abajo y cuando tengo un mínimo es cóncava hacia arriba. Entonces, para analizar la concavidad se utiliza la prueba de concavidad o de la derivada segunda. Entonces yo digo, si la derivada segunda es positiva en el punto, entonces es cóncava hacia arriba. Y cuando es negativa es cóncava hacia abajo. Esta definición de la concavidad
con la derivada segunda me permite a su vez definir si hay un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando la función es cóncava hacia abajo, yo tengo un máximo. Y cuando la función es cóncava hacia arriba, tengo un mínimo. Entonces, se puede decir que la prueba de la derivada segunda es que si la derivada segunda es positiva, entonces tengo un mínimo local en el punto. Y si la derivada segunda es negativa, tengo un máximo local en el punto. Y acá tenemos la definición de punto de inflexión que les di recién. Los puntos de inflexión son importantes porque son los que me determinan los intervalos de concavidad. Entonces, para determinar un intervalo de concavidad, yo lo que hago es primero calcular los puntos críticos. Y dentro de los puntos críticos, yo agarro y evalúo cuáles son, si son un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, con la derivada segunda. Si la derivada segunda es 0, es un punto de inflexión. Esto me permite determinar también los intervalos de concavidad, porque de 0, por ejemplo, yo vengo acá, esto es un punto de inflexión y este es otro punto de inflexión. Entonces, de menos infinito a 0 es mi primer intervalo de concavidad. De 0 al próximo punto de inflexión, que es 2, tengo otro intervalo de concavidad. Y de 2 hasta más infinito tengo otro intervalo de concavidad. Yo tomo valores dentro de estos intervalos y analizo el signo de la derivada segunda para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Otra aplicación de la derivada que es muy importante es la regla del Hospital. La regla del Hospital me permite calcular límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito aplicando la derivada. Cuando yo tengo un cociente de dos funciones, f y g, que me dan como indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, yo puedo decir que el límite del cociente de estas funciones es igual al límite del cociente de las derivadas de estas funciones. Cuidado. Derivo la función del numerador y derivo la función del denominador. Y después hago el cociente. No derivo esta función como si fuera un cociente. Eso no lo hago. Entonces, por ejemplo, veamos esto. Yo tengo el límite de esta función. Yo reemplazo el límite. En cada uno me da 0 sobre 0. Entonces, derivo la función de arriba, que es 1 sobre x, y derivo la función de abajo, que es 1. Vuelvo a reemplazar y me fijo que me da como resultado un valor. Ya salvé la indeterminación derivando arriba y abajo, nada más. Acá tengo otro ejemplo que también me da infinito sobre infinito. Entonces, derivo la función de arriba, derivo la función de abajo y me sigue quedando infinito sobre infinito. Por lo tanto, vuelvo a derivar. Derivo la función de arriba y derivo la función de abajo. Y ya salvé la indeterminación porque me da como resultado infinito sobre infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar la regla del Hospital tantas veces como sea necesario hasta que salve la indeterminación. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Recordemos, la regla del Hospital solo se aplica a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Nada más. Bueno chicos, espero que les haya servido este video de aplicaciones de derivadas. Recuerden lo que les dije en la clase, les voy a estar subiendo este material y cualquier duda estoy a su disposición. Saludos.